Bueno, buenas tardes a todos. Con José asumimos un compromiso que es hacer una charla corta y en idioma coloquial, porque está demostrado que una charla legal muy técnica a los 5 minutos derrumba cualquier expectativa de atención. Así que bueno, tenemos 29 minutos, capaz que lo hacemos en 20, José. Ese es el compromiso. ¿Sí? Algo cortito. Nosotros vamos a exponer respecto de la problemática de lo que sería la conflictiva territorial. Hemos escuchado cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, a los proyectos, al fuego. Bueno, nosotros puntualmente vamos a estar hablando sobre las cuestiones asociadas a las ocupaciones barra posesiones en el territorio. Breve síntesis de la comisión legal. ¿Qué es la comisión legal? Es un conjunto de abogados, más o menos serán 15 personas, algunos en Buenos Aires, otros en Bariloche, otros en el Bolsón, que empezamos a trabajar en el año 2021, cuando nació la primera mesa de consenso de Bariloche. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar una vez por semana o cada 15 días y nos propusimos un plan de acción, objetivos y acciones concretas. En ese momento, año 2021, las usurpaciones eran un problema grave. Entonces nos propusimos una línea de acción que era asistir a damnificados, caso Buenuleo, caso Mascardi, empezar a realizar seminarios que expongan un poco y visibilicen las cuestiones de la ley territorial, de los fallos, de los casos del ejército. Después hacer publicaciones y con eso empezar a darle forma a la pata legal de consensos patagónicos. Este sería el cuarto panel legal y en la evolución temática, yendo en retrospectiva, en el año 2021, en el primer panel legal del foro de ese año, lo que se discutía era si la propiedad comunitaria indígena estaba superpuesta con la propiedad privada. ¿Cómo jugaba esa colisión? Claramente, hoy, 4 años después, no estamos viendo cómo analizar ese conflicto, porque han habido una serie de fallos en estos años que luego con José vamos a tratar de desgranar si esto es un cambio de época o simplemente son algunos hitos o mojones que marcan un cambio. Pero sí pudimos detectar que la discusión hace 4 años no es la que vamos a tener hoy, o por lo menos no es lo que vamos a abordar. Ha quedado subsumido o ha quedado aclarado cómo los dos derechos, el de propiedad privada y el de propiedad comunitaria, deben entrar en una complementariedad. ¿Qué pasó? Como novedad de este panel, el año pasado se derogó la ley territorial, la 26160, que duró más o menos 20 años. En 3 pequeñas líneas, esa ley establecía, declaraba la emergencia territorial para todas las comunidades que ocupaban territorios de forma pacífica, pública y demás. Entonces, declarada la emergencia, se disponía la suspensión de todos los desalojos, mientras duraba la emergencia. Y además disponía hacer un relevamiento en 4 años que nunca concluyó. Esa ley se derogó en diciembre del año pasado. Con lo cual, con José dijimos, bueno, ¿cómo vamos a analizar el escenario legal a partir de la derogación y a partir de estos hitos que nosotros podemos marcar a modo de ejemplo? Hubo un fallo muy importante en el año 2021
que es la causa Friedrich, donde ahí lo que se resolvió fue que todos los procedimientos administrativos no podían violar algunas garantías básicas, que era la participación de todos los interesados. Eso zanjó la cuestión que en su momento decíamos, che, ¿cómo deberían ser los reglamentos? ¿Deberíamos participar? ¿No deberíamos participar? ¿Son vinculantes? ¿No son vinculantes? Bueno, ese fue un hito del 2021. Después hubo otro fallo también de corte respecto de las tierras del ejército acá en lo que era el proyecto del Parque Central, en el kilómetro 12, donde la corte revoca o da vuelta una sentencia que había ordenado escriturar tierras a favor de una comunidad porque dice que la provincia debió haber participado del procedimiento. También marca otro antecedente de que provincia y nación deben concurrir a la toma de decisiones. Ese fue otro de los hitos. Y el último hito, que es el que va a hablar José, es un fallo de corte de diciembre del año pasado, donde da vuelta a una decisión del Superior Tribunal de Río Negro, que había ordenado suspender un proceso por la emergencia territorial. Entonces la Corte lo que dice es que la Constitución no habilita ni tutela cualquier tipo de ocupación. Entonces ahí entramos a tratar de analizar qué tipo de ocupaciones tutela, ampara o protege la Constitución. Pero ahí vamos a entrar. Entonces, para ir cerrando, José, y pasarte la cuestión, digamos, la emergencia duró 20 años, la emergencia concluyó, y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿fue una emergencia material o formal? Digamos, ¿por qué no continuó la emergencia? O la otra pregunta es, ¿realmente estuvimos en la emergencia? Porque a alguien un día se le ocurrió terminar con la emergencia y que eso significa que los problemas ya están resueltos. Lo que sí, una de las cosas que hemos aprendido es que, y nos lo dice la Corte en este fallo, es que ninguna ocupación se puede hacer por vías de hecho. Que también es otra de las palabras que tratamos de entender. ¿Qué son la vía de hecho? Bueno, la vía de hecho es todo lo que se hace fuera del marco legal. Así que bueno, un poco para pasarle a José la Bueno, pelota es contarnos un poco hola, qué es lo que ¿me, dijo la Corte. me escuchan? Hola, ahora sí. Mientras enciendo el iPad acá, sí. Em, vamos, bueno, por supuesto mi agradecimiento a Concienzo por la invitación y a ustedes por escucharnos. Espero que no sea aburrido, muy aburrido. Eh, En todo caso, a ver, vamos a ser claros, el que quiera levantarse, no mire el teléfono y haga cara de que está apurado, que lo llamaron, no, se levanta, es así, se va y listo. Por favor, el último que no nos apague la luz, porque la última vez para salir nos costó un montón. Pero bueno, hablábamos de un tema, los temas jurídicos son aburridos. La última vez con Mariano hablábamos de las gabelas en el medioevo tardío, una visión superadora. Era una cosa así. Bueno, vamos a hablar de algo un poco más actual esta vez. Hay un caso que se llama el caso Coliqueo, y la pregunta es si este caso que lo enunció Mariano significa o no significa un cambio de paradigma. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de qué era el caso. ¿Qué dijo la Corte? En primer lugar, un detalle, que la mayoría de los tratadistas dicen que hay un cambio de paradigma. Yo no soy tratadista para empezar y para mí tampoco veo el cambio de paradigma por eso. Vamos a ver qué es un cambio de paradigma en todo caso, si podemos, y quizás encontrar en el mismo fallo algunos otros elementos que nos den una esperanza para un cambio de paradigma.
El caso Coliqueo es un caso de acá de la provincia de Río Negro, en la meseta, en el Cuy, donde un poblador es desalojado por un grupo de personas que estaban formando una comunidad mapuche. Los reconocen como comunidad cuando ya están ingresados y inician el famoso relevamiento técnico. La causa penal, por supuesto, murió porque los fiscales, para decretar una usurpación, hay que demostrar la clandestinidad, o sea que el pobre, se llamaba González, creo, tendría que haber estado en la tranquera con una noche con un escribano y demostrar que los tipos entraron. Obviamente murió la causa penal y la causa civil, que es la restitución. La primera instancia le dan la razón, en Cámara también, la comunidad mapuche apela al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia dice, como hay una ley de emergencia, vuelvan los presentes a primera instancia hasta que se termine la emergencia y luego se verá. Recurre el damnificado a la Corte y la Corte, en este caso, con algunos conceptos bastante duros para los sesudos de nuestro Superior Tribunal de Justicia, da vuelta al fallo, ¿sí? Y dice lo que todos los tratadistas entienden como un cambio de paradigma, es que dice que bajo ninguna condición el derecho reconocido a las comunidades indígenas puede violar otro derecho también reconocido en la Constitución. La verdad, está bien, antes no lo decían, pero la verdad que es impensable que la Constitución reconozca un derecho, que le otorgue un derecho para violar otro derecho también reconocido. Pero esto es lo que dice el fallo, en el considerando 11, en la primera parte. Cuando empezamos a pensar en esta posibilidad de exponer, vimos que esto no nos convencía como un cambio de paradigma. Entonces, por esas cuestiones de abogado dijimos, bueno, ¿y qué es un cambio de paradigma? Porque todos hablamos de cambio de paradigma. Es un concepto técnico que en realidad lo acuñó un científico, Thomas Kuhn, allá en el año 62. Hizo un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y él lo que dice es que el mundo científico comparte una serie de ideas, de creencias, y que en algún momento no le empieza a dar resultado para resolver los problemas que tiene. Y que entonces se ven forzados, de alguna manera, a cambiarlas. Y lo que tiene digamos, como interesante, que es lo que dice, es un cambio de paradigma es cuando tengo otra visión por el cual resuelvo problemas hacia adelante, pero reconstituyo los problemas para atrás y los resignifico para atrás también. ¿No? Voy a entender fenómenos hacia atrás que antes los entendía de una manera, los voy a entender de otra. Dice eso y dice también algo interesante, dice el científico, no miramos la realidad en forma neutra, sino que lo miramos a través de un lente y el lente ese es el paradigma. Nosotros también, y no me quiero meter con las sabidurías de Luis Castelli, pero Borges, muchos años antes, había enunciado algo parecido. En Kafka y sus predecesores, él dice, después de leer a Kafka, uno lee hacia atrás los precursores de Borges y uno lo entiende distinto. No solo hacia adelante la literatura cambia, sino que Kafka de alguna manera reconfigura sus propios predecesores, que además fueron los precursores del propio Kafka, ¿no? Y Borges también nos habla de digamos, de este lente. Va a decir, no es lo mismo leer el Quijote en el siglo XVII que leer el Quijote en el siglo XX, ¿no? Como que hay un lente, algo por lo cual observamos a la realidad. Ahora, con este pequeño concepto, si se quiere, de lo que es un cambio de paradigma, vamos a ver si este fallo nos permite sostener que estamos frente a un cambio de paradigma. Vamos por la negativa primero. Hay considerando 18, la Corte dice, ojo, yo acá vuelvo para atrás este fallo, pero deja aclarado que esto no difiere de lo que ya ha sostenido en un caso que se llama Martínez Pérez, ¿no?
en el cual un titular de un derecho despojado por una comunidad mapuche todavía está en juicio, ¿no? O sea que en ese caso, dice, eso hay una cuestión de hecho que es diferente. No aclara cuál es la cuestión de hecho, no dice cuáles son los elementos relevantes de las cuestiones de hecho, que tomó en cuenta, simplemente dice, lo que dije en Martínez Pérez lo sigo sosteniendo. Si nos paramos acá, decimos acá no hay un cambio de paradigma, porque no estoy leyendo hacia atrás con esta nueva visión. Pero bueno, la vida continúa. No en la parte del considerando que los tratadistas habían encontrado un cambio de paradigma, pero sí creemos que hay algo esperanzador en este fallo. Hay una parte del propio considerando 11, no el tomado en cuenta por los tratadistas, donde explica que ningún derecho puede violar a otro, pero dice, ello implica como lógica y razonable consecuencia que no toda tenencia o posesión de tierras por parte de un grupo o comunidad que se reivindica como aborigen es susceptible de tutela constitucional. Y a su vez, que el acceso irregular a ellas no fue un objetivo buscado por el constituyente. Por suerte que lo dice. Esto sí es distinto. Digamos, esto nos permite pensar. Es todo lo que dice. Acá no hay ningún desarrollo. Tampoco lo hay normalmente, pero nos permite pensar. ¿Por qué? Porque si lo miro desde el sujeto, nuestra Constitución reconoció a las comunidades indígenas en el año 94 y dijo a las comunidades indígenas argentinas, las comunidades indígenas específicas. Nunca se estudió esto, nunca la Corte dijo nada. Pero yo podría tener, con este fallo, podría tener una comunidad originaria, pero no está dentro de las reconocidas por la Constitución, porque la Constitución dijo comunidades indígenas argentinas, y eso está definido, se sabe cuáles son. Yo me acuerdo que con algunos planteos anteriores tuve una discusión con una tratadista y le ponía el caso de un piel roja. ¿Es una comunidad originaria? Sí lo es, pero si viene acá una comunidad piel roja, no puede tener los derechos reconocidos en la Constitución. Este párrafo que acabo de leer me permite empezar a distinguir. También por el objeto, porque la Constitución dice que son las tierras que poseen en ese momento, en el año 94. O sea que si tengo una comunidad indígena argentina, pero que no poseía en el 94, está en discusión si tiene esa posesión tutela constitucional. Y también, por supuesto, que cualquiera sea el derecho que tenga, es muy importante que diga que no se ampara el ejercicio irregular. Parece mentira que lo diga la Corte, pero no se ampara, ninguno por más derechos que tengamos, no podemos hacer justicia por mano propia. Yo creo que en esto puede haber un cambio, podemos pensar que podemos ir hacia un nuevo paradigma. ¿Qué tendríamos que hacer como abogados? Como gestores de la comunidad, operadores de la comunidad jurídica y pensadores en general para los que les toque. Una breve referencia legal. Nosotros tenemos una constitución liberal. Lo voy a aclarar para no generar suspicacias. Gracias. Es liberal porque tiene como valores la libertad y la igualdad. Todas las constituciones de fines del 1700, 1800 tuvieron esa característica. Por eso es liberal. ¿Sí? Esa constitución liberal, el constitucionalismo liberal en el mundo tiene 3 periodos clásicos. En el siglo XIX reconoce derechos individuales. El famoso artículo 14, comercializar, enseñar, aprender, derecho de propiedad. ¿Sí? El siglo XX es el siglo de los derechos sociales. Nuestro artículo 14 bis. Casa digna,
igualdad de remuneración por igual trabajo, asociación sindical libre y democrática, también lo dice la Constitución. Es el siglo de los derechos sociales. Tercera generación es la etapa de los derechos colectivos. Derecho al ambiente, derecho al aire, el derecho de los grupos, y acá aparece probablemente las comunidades, los derechos especiales que tienen las personas que conforman un grupo. La Constitución, además de la propiedad privada, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, también le reconoce a los niños de los pueblos aborígenes o indígenas argentinos una educación pluricultural con un idioma de acuerdo a sus orígenes, etc. ¿Sí? Es la etapa de los derechos, de ese tipo de derechos, lo que estamos viviendo. Dicho eso, es como tener que pensar. Imaginemos a don Pedro que envasaba aceitunas a fines del 1800, tenía una fábrica y tenía un derecho de propiedad y lo ejercía y tenía un contenido. A los 100 años, en 1970, tenía el mismo derecho de propiedad, pero lo tenía que ejercer de otra manera, tenía otro contenido. Los empleados tenían vacaciones pagas, había un sindicato, en fin, empezaba. Hoy en día, don Pedro, si siguiera envasando aceitunas, además tiene los derechos del consumidor, le tiene que poner si tiene sol, no tiene, los cartelitos, los 4 sellos, 3, ¿sí? No puede contaminar los desechos, porque vieron el tema del derecho ambiental. Y don Pedro, el artículo 14 y 17, tiene el mismo derecho de propiedad, pero su contenido cambió. Desafío para los que somos del gremio. ¿Cómo interpretamos los derechos? ¿Cómo lo interpretamos en la Argentina y qué problema tenemos? Los derechos individuales tuvimos el gran desarrollo de la teoría, el derecho positivo, el positivismo. Eso nos permitió dar seguridad jurídica para interpretar aquellos derechos del siglo XIX hasta primera mitad del siglo XX. A partir de ahí, esa teoría de interpretación empezó a fallar. El mundo cambió y fue superándola, pero en la Argentina la verdad que lo debemos en gran parte. Cuando los argentinos no sabemos qué hacer, cómo solucionar un problema, ¿qué hacemos? Una ley de emergencia. Fácil. La ley de emergencia supone una voluntad política por encima de la norma. Eso es una ley de emergencia. Usted tiene derecho a salir, entrar, no, se queda en casa, porque ley de emergencia, COVID. Ley de emergencia, puedo hacer con mi propiedad lo que quiera, no, le congelo los depósitos de dólares, para ponerle algo a los radicales que fue Alfonsín. Las leyes de emergencia es una voluntad política sobre la norma, por encima de la norma. Todos perdemos derechos cuando hay una ley de emergencia. Y tiene el otro tema, la ley de emergencia significa que aparecen los militantes de las razones políticas de la ley de emergencia. Entonces, en la Argentina tenemos jueces militantes. Hay jueces, hay grupos, por ejemplo, de justicia legítima, porque militan determinada decisión política por sobre las normas. Evidentemente, tenemos una deuda en ese sentido con la comunidad. ¿Qué es lo que podemos pensar? Nuestra Constitución, que les decía, tiene dos valores que se han mantenido en todas las constituciones: la libertad y la igualdad. El derecho de propiedad comunitaria indígena no lo podemos pensar, como he visto en los proyectos que hay, como un derecho de propiedad del siglo XIX. No es condominio, no pensemos en propiedad horizontal, es otra cosa. Estamos hablando de derechos de tercera generación.
tienen otro tipo de representantes, de acciones. Es otra cosa. Lo único que no puede tener ese derecho es violar la libertad y la igualdad. Se tendrán que organizar. Lo que no puede organizarse una comunidad jurídica es que adentro de la comunidad jurídica exista la esclavitud, por ejemplo. ¿Mm? Porque son cosas que no pueden ver. Tenemos que entender que la Constitución, la misma Constitución que nos dio los derechos y que le permitió a don Pedro empezar con sus aceitunas, es la misma Constitución que le otorga un derecho a las comunidades indígenas y que lo tenemos que interpretar como el derecho que les fue otorgado y no como lo que queremos con la visión que tenemos. Porque además hemos generado esta justicia militante que se creen progresistas. Sería bueno decirle que la militancia en la justicia y la voluntad política por sobre las normas fue una teoría de Carl Schmitt, que fue el teólogo de toda como es la justicia nazi, ¿no? Así que, digamos, de progre tienen poco. Creo que si podemos pensar en ese tipo de desarrollo jurídico, siempre con el paraguas de la Constitución, entonces estamos observando, digamos, que puede empezar a aparecer un nuevo paradigma, una nueva forma de explicar el derecho que nos permita también explicar lo que nos viene pasando hasta ahora. Para finalizar, no sé si algo se pudo entender. Quería hacer una referencia a consenso, porque Mariano nos habló de un poco de la historia, de cómo veníamos. Yo creo que consenso fue, allá cuando empezamos, fue la posibilidad de romper la espiral del silencio que tienen las minorías cuando hay una mayoría tan marcada en la opinión pública. Y yo creo que consenso hace 5 o 6 años fue dejar de sumergirnos o nos permitió salir de la espiral del silencio en aquella opinión pública que estaba tan adversa. Y también esta idea de inclusión, yo creo que si abandonamos el conflicto, porque si yo entiendo los derechos de mi vecino, puedo tener mejores cercas. Y dicen los americanos que a las buenas cercas hacen a los buenos vecinos, ¿no? Entonces, tengo que hacer ese esfuerzo de interpretación. Si abandonamos el conflicto y partimos del amparo, del paraguas, como ustedes le quieran llamar, de la libertad y la igualdad, podemos darle la bienvenida a nuevas instituciones en un marco de respeto. Bueno, muchísimas gracias por no haberse dormido. Bueno, gracias, José. Gracias.